Está bien, déjalo. Bueno, també dius, la mantenedora del acte és Rosa Llorca Pérez. No sé, és una xica que té la carrera d'Història, té 3 llibres vinculats en la història de Benidorm, 2 d'ells són infantils, l'últim que recordo jo que ha fet ha sigut El gos i la tortuga i està tot per educació infantil. Crec que està dins de la... Ara no diré. Bueno, que està... que pot trobar en qualsevol col·legi, qualsevol mestre pot... Com es diu? Justi, diu tu que estàs fent així. Tu eres mestre també, un llibre que està catalogat per tot el col·legi. Por ese, El gos i la tortuga. Està incluït en estudis de primària. ¿No eres China? ¿No eres China? Conèixer Benidorm. ¿Y por qué? Muy bien, Natalia. Muy bien. Sí, señor. Es que a mi m'agrada que estigueu a l'acecho per rectificar aquestes coses, perquè jo ara mateix l'havia acabat hasta així. I tenia raó, però no sabia ni per anava. Perquè el gos i la tortuga allí, Bé, pues... la chica està molt entusiasmada de ser la mantenedora de l'acte i nosaltres també. I esperem que tot està molt bé. Y una pregunta. Una pregunta. Mira que fas preguntes, macho. El horario... Le ha dit a uno 55 minutos. El horario de la Carta Pobla empieza a las 9 y termina a las 10:30 o 11:15. Sí. Para llegar allí, antes de eso hay que cenar a 8 tarde, que es Happy Roslos. Y si termina a las 11 de la noche, cuando vas por ahí a algún sitio está todo a reventar. Y eso no podíais hacer un cambio. Pregunto, yo es una sugerencia. Hacer lo que es la Carta Pobla sobre las 10:15, terminar a las 11 y pico y la gente va a cenar allá. Porque a la hora... Pero sin la feria medieval, no, hay que caer para en la feria medieval allí tienen allí unos puestos con cocinillos rodando ahí, tienen con el muslo de pollo, es para menjar y es para gastar el dinero. El dinero para gastar el dinero. Comeremos por sitio. Ten puestos para gastar el dinero. Dime, Marilu. No, y me voy a mi casa. Pero después del acto necesitamos casi 2 horas para desmontar y guardar las cosas. Entonces, si lo hacemos aún más largo, se nos hace muchísimo más tarde. Ese es el motivo de que nos haga más tarde y más pronto, porque es un acto que se hace normalmente sobre las 9:30, que es cuando empieza la nochecera. Claro que sí. No, y encima sí hemos hablado con la Liga Profesional de Fútbol para que el sábado no hubiera fútbol, ¿no? Para que tú pudieras venir a asistir a la Carta Pobla. 9:30. Bueno, hora por la... ¿Vale? A las 9. A las 9, ¿sí, no? No, el acto se convoca a la gente a las 9. ¿Es un zapato? ¿Es un zapato? Muy bien. Hay que ir vestido. Recalcamos que no lo sabíamos. De todas maneras, mañana en la página web lo ponen ahí parpadeando. Hay que ir con el buzón, no hay que ir de penista. ¿Pero cuántos peñistas? Lo que quieras, lo que quieras. ¿Cuántos de cada peña? En la playa de Malvaz creo que cabemos mucho, ¿Pero de la silla o de pie? La silla de allí. Pero otro año, pues podemos ir 2 de cada una sentados. O 3, o ninguno. Podéis ir en barco también. Podéis ir en barco, ¿verdad? Este año damos la posibilidad de ir en barca, ¿o no? Sí, ponéis allí lo tienen allí al caído y yo delante. Un momento. Normalmente hay una persona que controla un poquito la entrada, pero no de los peñistas, sino para que la gente mayor del pueblo se siente por tener con ellos una diferencia. Y luego los sitios que sobran se ocupan por peñistas. Los peñistas somos gente joven, o medio jóvenes todos, ¿no? Con lo cual estamos un ratito de fiesta como que nos pasa. Sí. Yo pienso que, mira, vamos a ver. Organizan los peñistas, no la gente del... Hemos pedido 500 sillas. Más quien quiera sentarse por la arena. Yo pienso que tendréis sitio de sobra.
más gente vaya, más bonito. Seguro. Cuanto más gente vaya, más bonito es. ¿Alguna pregunta más de la Coca-Cola? Ojo, ojo, dime algo que te has quedado de China en Gales y dime algo. Por favor. Si tú no guardas el sitio para los peñistas, puede ser que delante, donde tengas que guardar el protocolo, se te siente cualquiera. No, pero vamos a ver. No, espera. Vale, vamos a ver. Tú tienes que guardar tu sitio para el protocolo y un mínimo de 2 sitios para los peñistas. ¿Por qué? Porque en la peña te van 20 y en otra peña te van 2. Entonces están los 20 sentados y otros 2 de pie. Todos se sientan y los otros después, si hay sitios, se vuelven a sentar. No pasa nada. Muy bien. Pues Lo que intentaremos... más o menos, hombre, Intentaremos, bueno, nosotros vamos a estar, que desde aquí os pido vuestra colaboración, vamos a estar todo el sábado allí montando y desmontando y peleando con los turistas. Si os queréis acercar a echarnos una mano, porque la playa va a estar abierta hasta que el sol se vaya. Y si viene un tsunami, ¿qué? Pues si viene un tsunami, pues nos vamos a otro sitio a hacer la representación. Yo apuesto porque va a salir una cosa bonita, la veréis, y esperamos no equivocarnos en el cambio de ubicación, porque vamos cambiando tantas cosas. Y esperamos que todo sea para bien y que cree unos buenos precedentes y que sea bueno. Y ya está. Y justamente 55 minutos de reunión. Muchas gracias y si no tenéis nada, nos vemos a la siguiente. Y allá.